Dios los bendiga muchísimo. Gracias a Dios que está con nosotros cuando le cantamos, cuando sinceramente le buscamos. Él es bueno. Y bueno, vamos a iniciar hablando de la tentación el día de hoy, una parte importantísima que se describe ampliamente en los evangelios que estamos estudiando juntos. Iniciaremos con una petición de Cristo, una oración que es famosa en donde precisamente Él habla de la tentación. Mateo capítulo 6, verso 13, dice la Biblia: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Aquí está Jesucristo hablando precisamente la oración del Padre Nuestro. Y cuando dice no nos metas en tentación, una mejor traducción de esa parte de la Biblia es no nos dejes caer en tentación. Y da Jesús las razones para pedir así. Le dice al Padre: porque tú eres Rey poderoso, porque tú eres glorioso por siempre, y por eso es que tú nos puedes librar de la tentación hoy y siempre. Así que Cristo, que fue tentado en todo pero sin pecado, oraba e intercedía para no caer, para buscar fuerza, para poder ser librado de la tentación. Y si Cristo quería ser librado del mal y quería ser librado de caer en la tentación, y oraba por eso, imagínate nosotros cuánto no debemos estar expectantes y atentos para no caer en tentación. Y hablando de manera introductoria de lo mucho que el hombre ha hecho para ser librado de las tentaciones, quisiera recordar cómo a través de la historia muchos hicieron muchas cosas en un trato duro al cuerpo, incluso al grado de ser ermitaños para escapar de las tentaciones. Por ejemplo, San Asépsimas, él se puso muchas cadenas y llevaba tantas cadenas que tenía que avanzar a gatas porque tenía muchas cadenas encima para castigar el cuerpo y para lograr vencer la tentación. Macario el joven, él se sentó desnudo en una ciénaga, o sea, en un lugar lleno de lodo, durante 6 meses, hasta que las picaduras de los mosquitos le dejaron con un aspecto como de leproso. Otro más, San Simeón Estilita, él se pasó 30 años en una columna de 18 metros y estaba en una búsqueda de austeridad extrema y en una contemplación de lo espiritual, y se separaba del mundo y de las tentaciones de esta manera. 30 años, imagínate nada más. San Marón, él pasó 11 años en un tronco, 11 años dentro de un tronco. Esto ocurrió en las montañas de Siria. Y de esa manera él se apartaba del mundo y quería vivir lejos de la tentación. Y era su forma de tener devoción y entrega a Dios. Y hay muchas historias: otros se metieron en cuevas, otros en madrigueras de animales, otros en pozos secos y hasta en tumbas. Sin embargo, no lograron tener una libertad que solamente Dios trae para poder escapar de la tentación. Y otros no tanto por escapar y hacerse ermitaños y apartarse, sino por hacer cosas osadas para lograr obtener poder a través de cuestiones de valor, objetos, y poder tener poder para escapar de la tentación. Hicieron también muchas proezas. Sin embargo, tampoco obtuvieron grandes resultados. Por ejemplo, uno de ellos fue la búsqueda del Santo Grial, que fue la copa usada por Cristo en la última cena. Y se creía que esa copa tenía un poder milagroso para curar. Entonces, si tú lograbas tener la copa que usó Jesucristo en la última cena, podrías llegar a sanar o salvar a un enfermo. Y se creía que también el que tuviera la copa iba a poder tener un poder para gobernar y vas a poder ser señor de otros. Y otros le daban fines esotéricos por cuestiones místicas. Pero también algo interesante en lo relacionado a la tentación es que se le atribuía pureza y redención. O sea, te iba a ayudar a redimir tus pecados, te iba a ayudar a alcanzar un grado alto de conciencia y finalmente escapar de la tentación. Entonces había que conseguir el Santo Grial y se hicieron cruzadas. Y algunos pensaban que esta copa estaba en Jerusalén y fueron a conquistar y a ganar y a pelear con los del Islam y a ganar aquel Santo Grial. Y también hubo caballeros, y quizás los más famosos, los de la Mesa Redonda, y hay poemas que hablan de las luchas precisamente para obtener el Santo Grial. Y había un poema, el de Tennyson, en donde decía una frase que si tú tenías una falla moral,
tú no ibas a poder encontrar el Santo Grial. Y una sección del poema decía, esta búsqueda no es para mí. Entonces muchas personas se esforzaban en tratar de conseguir el famoso Santo Grial, y cuando veían una falla moral en ellos, entonces decían, es que esta lucha no es para mí, es que yo no puedo alcanzar ese nivel tan alto. Y ya sea a través de apartarse del mundo a tal grado que te metes en un tronco, te subes en una columna, o que quieras tú alcanzar una proeza para obtener algún artilugio, que Jesús, un objeto, algo así de gran valor como el Santo Grial, la humanidad ha buscado muchas veces, de muchas formas, escapar de la tentación. Pero hoy, con la gracia de Dios, vamos a ver cómo Jesucristo logró vencer la tentación. Y vamos a aprender a través de esto a nosotros escapar de la tentación. Vamos a pedirle a Él que Él nos enseñe y que nos permita aprender a escapar de la tentación. Padre bueno, queremos no apartarnos del mundo, sino el ser librados del mal, Señor. Queremos escapar de la tentación y saber vivir en este mundo de una manera adecuada. Enséñanos, Dios. Enséñanos a través de tu Hijo amado a poder escapar de todo mal y poder presentarnos un día con dignidad delante de ti. Te lo suplicamos. Háblanos a través de tu palabra. Amén. ¿Qué es la tentación? Vamos a iniciar por ahí. La tentación es un deseo que podemos llegar nosotros a tener de pecar, de violar la ley de Dios en base a nuestras tendencias. Y las tendencias tuyas pueden ser diferentes a las mías, al de al lado, al de enfrente. Son diferentes las tendencias de uno y otro. Santiago capítulo 1, versos 13 al 15 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Y aquí nos está recordando la Biblia que Dios es perfecto, que Dios es bueno, y que Cristo fue tentado en todo, y que tiene compasión de nosotros, y que el Padre nunca nos mete en tentación, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie. O sea, el Padre no está deseando, a ver, voy a meter a este en tentación, a otro en tentación, sino que Él desea ayudarnos. Entonces, ¿qué es lo que nos mete en tentación? Dice la Biblia que viene la tentación por una palabra que es un poco rara, que es la concupiscencia. La concupiscencia, después de que ha concebido, una vez que nos acercamos a esa tendencia o concupiscencia, da luz el pecado, y el pecado, ya que lo hacemos, da luz a la muerte y nos sentimos mal espiritualmente, sin vida espiritual. Entonces, lo que nos acerca a la tentación no es de ninguna manera a Dios. Lo que nos acerca a la tentación es nuestra concupiscencia. ¿Qué quiere decir eso de concupiscencia? Concupiscencia es una tendencia natural que tenemos cada uno de nosotros por muchas razones, de ir hacia un pecado o hacia otro. A veces por nuestra vida pasada, porque exageramos en algunos pecados y se nos hizo natural y nos acostumbramos a ellos. A veces por nuestra edad podemos tener tentaciones en un área o en otra. Por ejemplo, hay una etapa en la cual los niños no tienen ninguna tentación sexual. Ninguna. No les atrae el sexo. Es una parte y una etapa del crecimiento. No les atrae. Incluso los niños se juntan con los niños, las niñas con las niñas, y empiezan a ver no una atracción sexual. Por eso es muy perverso cuando un hombre o un adulto empieza a tentar a los niños a algo que a ellos simplemente no les llama la atención. Están en una etapa de jugar, de soñar, de otras cosas, pero no tienen atracción sexual. Después van creciendo, llega la adolescencia. Y entonces empiezan las hormonas y los cambios, y te empieza a llamar la atención, y se pueden exacerbar por esas cuestiones naturales las tentaciones sexuales que antes no existían. Entonces tu mismo crecimiento te llevó a una tentación que antes no tenías. Y después puedes estar joven y luego ser adulto, y a veces te pueden tentar cosas de acuerdo a la edad que antes no te tentaban. Quizás cuando somos adultos nos puede tentar más la avaricia, como Judas que terminó vendiendo a Cristo, el buscar la vanagloria, la estabilidad, las pasiones de la carne. David, por ejemplo, cayó en adulterio precisamente cuando era adulto. Y después, cuando somos ancianos, a veces hemos vivido tantas cosas en la vida, algunas muy injustas, algunas frustraciones muy grandes, que te puede dar una tentación mayor que a la que tenías cuando eras joven. Por ejemplo, la amargura, o a tentaciones que antes no te llamaban la atención y que ahora puedes venir y abrazar si no tienes cuidado. Entonces, con la edad,
las tentaciones van cambiando. También con nuestra vida pasada, o por cuestiones naturales o hereditarias, el caso es que somos más tentados a una cosa, algunos, y otros a otra. Puede ser que una persona que practicó mucho el robo de repente ve una cartera ahí y pueda ser muy tentado a tomarla, y a otro que no lo practicó ni le llame la atención. Entonces, las tentaciones son distintas en una persona o en otra. A alguien le puede tentar mucho pasar al lado de una cantina si exageró mucho en el alcoholismo en su vida pasada. Y a uno que no se metió en ese tipo de cuestiones no le tienta absolutamente nada. No es la misma tentación para un individuo que para otro. Pero algo interesante es que Jesucristo venció toda tentación. Y vamos a ver cómo la Biblia nos narra las tentaciones de Jesucristo. Primero que nada, esa tentación ocurrió cuando Él fue impulsado por el Espíritu para vencer al diablo. En Mateo capítulo 4, verso 1, lo vamos a ir estudiando, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y allí estaban solamente Jesús y el diablo. Jesús y el diablo. Los apóstoles supieron después la historia, no porque ellos lo vieron. No fue como cuando Jesús fue bautizado, que había muchos testigos, que el Padre habló, que estaba Juan el Bautista, que había otros que seguían al Juan el Bautista y también a Jesús lo terminaron siguiendo. No, en esta ocasión estaba Jesús, el diablo y el desierto. Y entonces, ¿quién les dijo a los apóstoles? ¿Quién le dijo a Mateo, que terminó escribiendo en su evangelio, que fue tentado Jesús en el desierto? ¿Quién le dijo a Lucas, que Lucas también describió esta tentación, que fue tentado Jesús en el desierto? ¿Quién le dijo? Jesús mismo abrió sus tentaciones. Jesús mismo le explicó a sus discípulos sus propias tentaciones. A lo mejor en una fogata, en la noche, platicando, diciendo sus angustias. A lo mejor Pedro diciendo: es que no he visto a mi esposa, es que extraño mi casa, es que me siento tentado a esto, a lo otro. Y a otro de ellos diciendo: es que mi padre, o aquel problema, aquella situación. Y entonces Jesús, cuando todo el mundo estaba abriendo sus tentaciones, Él abrió también la tentación que tuvo. El caso es que Él contó a sus apóstoles la tentación, y por eso es que ellos la narraron en la escritura. En este caso estamos estudiando la de Mateo. Pero fue interesante que cuando Jesús fue llevado al desierto, no fue más que siguiendo el impulso del Espíritu. El Espíritu lo impulsó al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, a Dios le gusta que venzamos al diablo. Al Padre le agrada que el diablo sea vencido y que podamos crecer y que el diablo pierda fuerza en nuestra vida a través de que le derrotamos venciendo a la tentación. Y toda tentación se le presentó a Jesús. Lucas capítulo 4, verso 13 dice: cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. O sea, fue tentado en todo. El diablo sacó una metralleta de tentaciones y toda opción que tenía para pecar se la puso a Jesucristo. Toda tentación. Cualquier pecado vino y se le puso a Jesús como una posibilidad. No quedó área en la vida de Jesucristo en la cual Él no hubiera sido tentado. Entonces, Él te puede entender, porque el diablo, toda la metralleta de pecados que le pudieron haber pasado por la cabeza, se los puso a Jesucristo de una manera muy, muy tentadora para que Él fuera y cayera. Quería ver, a lo mejor de esta forma, a lo mejor de esta otra, a lo mejor de esta otra, pero no se fue sin acabar toda tentación. Entonces, en toda área, Jesucristo fue tentado durante su estancia en el desierto. Pero hubo varias tentaciones que de manera especial se resaltan en la Biblia y que la vamos a estudiar. Mateo capítulo 4, versos 2 al 4, dice la Biblia: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pocas personas han ayunado tan ampliamente como Jesucristo lo hizo. 40 días, imagínate 40 días sin probar alimento. La Biblia nos dice 2 más que ayunaron así como Jesús. Moisés, a quien Dios le dio la ley, también ayunó 40 días. Y Elías,
el fundador y jefe del ministerio profético, también ayunó 40 días. Entonces uno dio la ley, ayunó 40 días, el otro dio el ministerio profético, la guianza del Espíritu, las palabras de parte de Dios, y también ayunó 40 días. Y Jesucristo, que ayunó 40 días, nos dio el nuevo pacto, la posibilidad de tener comunión con Dios. Y por eso es que estamos estudiando el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, la nueva alianza, la nueva forma en la que ahora nos podemos unir con Dios. Y Él, como lo hizo Moisés y como lo hizo Elías, ayunó 40 días. Se entiende que tomó agua, pero no alimentos durante 40 días. Y la fuerza para soportar al diablo fue a través de la comunión con su Creador. Y así como cuando los ángeles vinieron y visitaron a Abraham, y también Dios visitó a Abraham, y en una comunión decir, dejamos el cielo y venimos a la tierra, y aquí en la tierra se come y nosotros comemos con Él, porque comieron con Él. Así cuando tú te empiezas a como alejar de esta tierra y a pensar en las cuestiones celestiales, cuando en el cielo no necesitas comida, no necesitas muchas cosas, porque es una forma de vida diferente, te apartas de lo que hay en esta tierra y empiezas a ayunar y a concentrarte en lo celestial. Así Jesús ayunó y se concentró en buscar la gracia de Dios. Y de forma natural tuvo hambre. El tentador ahora tenía ventaja. No estaba enfrentándose a Dios lleno de todo poder, sino ahora estaba en mucha debilidad y estaba en un cuerpo humano y tenía hambre. Y estaba con el cuerpo y la mente afectados por la falta de alimento. ¿Has estado tú en un ayuno o en un periodo de tiempo en el cual no ingieras alimento por un tiempo? No puedes pensar en otra cosa que no sea comida y te viene una vez y otra vez y otra vez la tentación. Y Jesús seguramente estaba en una turbación, en una dificultad natural después de haber ayunado tanto tiempo. Pero el Padre le dio poder espiritual para vencer la tentación. Y entonces el diablo viene y le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. O sea, usa tu poder, porque tú eres el Mesías y tienes poder, y puedes hacer milagros. Usa tu poder para romper el ayuno en el momento en el que yo te estoy diciendo que lo rompas. No cuando el Padre te diga que lo rompas, sino cuando yo te estoy diciendo que lo rompas. Y entonces el diablo lo estaba tentando a olvidarse de Dios para atender sus propios deseos, a violar el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Ahora, como tú eres el Mesías, di que estas piedras se conviertan en pan. Y esa era la tentación. Sin embargo, Jesucristo estaba dispuesto a estar hasta el final y hasta que Dios le dijera, iba a romper el ayuno y no cuando el diablo le dijera. Pero el diablo, eso que hizo con Jesús, lo puede hacer también con nosotros. Usar tus dones, usar tus habilidades, usar lo que Dios te ha dado. Por supuesto que Jesús era el Mesías. Por supuesto que Él podía decir a las piedras que se conviertan en pan. Y tenía y tuvo capacidad de hacer eso y mucho más cosas. Sin embargo, no era la forma en la que el Padre quería que obrara en ese momento. Tú y yo también tenemos dones y capacidades que Dios nos ha dado. Y el diablo te puede tentar a usar tus dones y tus capacidades para estar en contra de Dios. Y tienes que tener mucho cuidado de nunca usar lo que Dios te ha dado para estar en contra de Dios, en contra de la iglesia, en contra de Dios, de aquello que Dios ama. Pero después vino otra tentación. Y esa está muy interesante. Versos 5 al 7 de Mateo 4 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El templo había sido arreglado de una manera majestuosa. De hecho, Josefo escribió que una de las grandes maravillas que habían debajo del sol era el templo y que el pináculo del templo era particularmente majestuoso. Entonces el diablo puso a Jesús en un lugar, o en su mente la tentación, de que él estuviera en un lugar majestuoso, en un lugar del cual todos los hebreos estaban orgullosos del templo y el pináculo del templo, la parte más alta, la más gloriosa. Y mira nada más. Tú ahora baja desde el pináculo del templo, que te vean majestuoso, que vean cómo el Mesías se presenta ante ellos de una manera gloriosa. Ponte hasta arriba
en la punta y desde ahí arrójate. ¿Por qué? Porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Por qué el diablo estaba haciendo eso? Porque Jesucristo le respondió al diablo antes: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, Cristo venció al diablo con la palabra. ¿Me quieres vencer con la palabra? Bueno, entonces yo también voy a usar la palabra en contra tuya. Y tú que valoras la palabra, te voy a atentar con la misma palabra. Y con la Biblia lo tienta y le dice alguna promesa: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te van a sostener para que no tropiece tu pie en piedra. Entonces, como Dios prometió que te van a sostener los ángeles, ahora mira que los ángeles te sostengan. Y ponte así en la punta del templo, el lugar más majestuoso, y aviéntate. Y Dios va a venir y vaya a mandar a los ángeles para que vengas volando. Imagínate, todo el mundo deseando el Mesías, y ahora el Mesías aparece desde el pináculo y baja volando y se presenta ante todos. Sin embargo, no tenía ningún propósito de amor hacer un acto tan lucido. Y es cierto que Dios promete proteger a sus siervos, tanto que puede enviar a ángeles para que no tropiecen tu pie en piedra. Sin embargo, Dios no está de acuerdo en que hagamos actos absurdos para saciar las pasiones de otros, o la forma en la que otros creen que debe de ser algo glorioso, algo increíble, algo así para que venga Jesús como Superman y venga y baje volando y todo el mundo lo vea. Jesús le contesta con un mandamiento mayor a la promesa que le estaba diciendo el diablo: no tentarás al Señor tu Dios. Yo no voy a tentar a Dios. Yo no tengo por qué aventarme del pináculo del templo y volar para ver si Dios va a responder o no su promesa de que me va a guardar con los ángeles. Y la tentación que él estaba sufriendo en ese momento era una tentación a ser presumido, a ser vanidoso, a ser lucido, y a que basado en eso tentara al Padre con un versículo de la Biblia para protegerlo. Tentaba al Mesías a iniciar su ministerio de una forma egoísta, no presentando a Dios como el bien mayor y como lo que la gente necesitaba, sino Él de una forma carnal, presentado delante de los otros. ¿Y a cuántas personas no ha tentado el diablo así? Porque el diablo es el mismo y te tienta a que te luzcas, a que miren cómo hablas, a que miren qué espiritual eres, a que miren qué bárbaro, qué persona, qué increíble, qué ministerio. Cuando sientas una tentación a llevarte la gloria tú y a exaltarte tú, eso no viene de Dios, eso viene del diablo. Y el diablo tentó a Cristo a presentarse a su manera. Y no es que nos presentemos a la manera del diablo, sino es a la manera de Dios. Y Jesucristo le respondió con un versículo mayor: no tentarás al Señor tu Dios. Entonces hay que conocer la Biblia para vencer al diablo. Hay que conocer la Biblia porque el diablo también puede usar la Biblia y también puede usar versículos para tentarte a deshonrar y a desobedecer aquello que Dios quiere que tú no caigas, y el diablo te tienta a caer en aquello. Finalmente, una tentación interesante es que el diablo le ofreció todo lo que tenía, se lo puso a los pies de Cristo. Lucas 4, versos 5 al 8 dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy, si postrado me adorares. Todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Una visión impresionante. Le llevó a un monte alto, pero tuvo que haber una especie de milagro, porque no hay un monte lo suficientemente alto desde el cual tú puedas ver todos los reinos de la tierra. Eso es imposible, además de que por la curvatura de la tierra nunca los ibas a poder ver. Entonces el diablo hace un milagro, que también el diablo hace milagros, y el diablo le presenta en una visión todos los reinos de la tierra. Todos los reinos, todas las ciudades, todas las pirámides, todas las cosas gloriosas que habían en cualquier lugar de la tierra, todo eso se la presenta.
Y fíjate cómo al diablo le gusta poner la tentación como en moño, como muy bonita, como en una visión, como algo muy tentador y algo muy grande. Todo lo que tengo te lo voy a dar a ti, si postrado me adorares. El príncipe de este mundo entregando todo para tener un solo acto de adoración de Jesucristo. Cristo, ni por todo el mundo, cayó en la tentación. Y le reprende y le expulsa. Vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y cuando Cristo dijo eso, me imagino un aplauso en el cielo, porque dice la Biblia que somos puestos para que los ángeles nos vean también, como un aplauso en el cielo después de oír una respuesta así. El orgullo del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, Él no me niega, Él no me traiciona, Él me honra y no cede, aun cuando le ofrecieron todo lo que el diablo tiene. ¿Cuál era la tentación? A la ambición, a la idolatría, a la exaltación de sí mismo, haciendo a un lado al Padre, rompiendo la unidad de Dios y dándole al diablo el lugar de Padre y empezarlo a obedecer a Él en vez de a su propio Padre. ¡Qué tentación tan aguda! ¿Cuántas veces nosotros caemos en pecados porque se te presenta una cosa, una tentación, una cerveza, algo? A Jesús se le presentó todo junto y no se dio. Pero dentro de estas tentaciones que hemos leído, hay una que está velada y que está escondida, y la quiero volver a leer contigo para que veamos cómo había una tentación implícita también que no hemos descrito. Mateo capítulo 4, versos 3 y versos 6. Dice: vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Eso dice el verso 3. Y ahora el verso 6 dice: y le dijo: si eres hijo de Dios, por eso lo estoy subrayando ahí, échate abajo, porque escrito está: sus ángeles mandarán cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. 2 veces le dijo: si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. O sea, tú me tienes que demostrar a mí que eres hijo de Dios. ¿Qué venía Jesucristo a hacer a este mundo? Venía a presentarse como el Hijo de Dios, como el Mesías, como aquel que era enviado por Dios, el único mediador entre Dios y los hombres, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que el Padre envió como alguien acepto para reconciliar al mundo consigo mismo. Entonces a eso venía, pero le está diciendo: si eres hijo de Dios. ¿Qué hay detrás de esa afirmación o esa pregunta retórica, esa manera de plantear una frase? Le está diciendo: tú no eres hijo de Dios. O si tú eres verdaderamente, entonces tú me vas a hacer lo que yo te pido, me vas a demostrar a mí. Y el diablo hace eso también, te tienta a desconfiar. Porque tú no eres hijo de Dios porque el diablo lo diga. ¿Qué importa lo que el diablo diga? Importa lo que el Padre dijo de ti. Importa que Cristo te abrió la puerta y te recibió en el reino y entonces te haces hijo. Lo único que importa es lo que Dios diga, no lo que el diablo diga. Y Cristo había oído al Padre: mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso era lo que importaba, no lo que el diablo dijera. Pero el diablo te tienta a la incredulidad, y si tentó a Cristo a la incredulidad, a desconfiar del Padre, y se pone el diablo como juez cuando no es nada, y como que le tengamos que demostrar al diablo que somos hijos cuando no importa nada lo que el diablo diga, ¿qué no va a hacer? Si eso hizo con Cristo, ¿qué no va a hacer contigo y conmigo? Entonces te la pone difícil. Si tú eres hijo de Dios, haz esto. Si tú eres hijo de Dios, haz lo otro. Y al diablo le encantan poner dificultades y situaciones absurdas para que le esté demostrando a la gente todo el tiempo que es hijo de Dios. Y te pone cuestiones muy difíciles, muy inalcanzables, como aquellos que los tentaban dar con cadenas, o estar en un tronco, o estar en una columna, o todas esas cuestiones que describimos y que te terminan frustrando porque nunca por tus propios medios logras alcanzar cuestiones espirituales, porque no vienen por ti, vienen porque Dios las regale y porque Dios extienda su mano y su cetro y te ayude y me ayude. Entonces también el diablo tentó, y 2 veces, a Jesús a la incredulidad. Y si te pones a pensar,
esa fue una tentación doble. Si eres hijo de Dios, en el verso 3, si eres hijo de Dios, en el verso 6, fue la única tentación que se repitió. Las otras tentaciones no se repitieron, pero la tentación a la incredulidad se repitió. Y si Jesús fue muy tentado a la incredulidad, tú y yo vamos a ser tentados también a la incredulidad. Y debemos de guardarnos de no caer en eso. En cuanto terminó la tentación de Jesús, Él se fue lleno de poder y su gloria se vio en todos lados. Lucas capítulo 4, versos 14 y 15 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Volvió a Galilea en el poder de Dios. El diablo había sido vencido, el cielo se había abierto y enseñaba en cada sinagoga, haciendo un pedacito del cielo en la tierra a través de sus enseñanzas, y todo el mundo estaba impresionado porque él iba en el poder del Espíritu a Galilea. Estaba Dios glorificándose por todos lados. El diablo había sido vencido. Y esas áreas en las cuales Jesucristo fue tentado, el apóstol Juan las recuerda en su primera carta e instruye a la iglesia que nos guardemos de ellas. Primera Juan capítulo 2, versos 15 al 17. Vamos a recordarlas para tenerlas presentes. Dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y te lo pone en varias áreas: los deseos de la carne, una área; los deseos de los ojos, otra área; y la vanagloria de la vida, otra área, no proviene del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esas áreas en las cuales Jesucristo fue tentado, los deseos de la carne, al haber tenido la oportunidad de romper el ayuno cuando él le decía, el cuerpo le gritaba comida; los deseos de los ojos, cuando vio tantas cosas en el mundo y demás que pudieron haber sido suyas; la vanagloria de la vida, cuando pudo haber bajado volando como Superman desde el pináculo del templo, no provienen del Padre sino del mundo. Entonces esas mismas áreas nos van a venir a ti y a mí de tentación y nos vamos a enfrentar a los deseos del cuerpo, que no está mal atenderlos, pero cuando los atendemos de una manera excesiva, hacemos daño y pecamos. Por ejemplo, es bueno dormir, pero cuando duermes en exceso y estás todo el día y dejas de trabajar o dejas de ver por tu casa, etcétera, pues entonces te haces flojo y estás cayendo en un pecado, o drogarte, o el sexo, o emborracharte, o orgías, deseos del cuerpo. O los deseos de los ojos, en riquezas, vanagloria, alcanzar conquistas egoístas, cuando nada más tienes un amor por el dinero, no un amor por Dios. No es ganar dinero para ir y amar a los demás, sino es para llevarme la gloria mía. Eso no sirve. O la vanagloria de la vida, poniendo atención a cuestiones absurdas, queriendo ser populares de una manera que no trae gloria a Dios y estar siempre queriendo llamar la atención, que es algo muy común en el tiempo actual. Y ya muchos jóvenes quieren ser el rey del TikTok o el rey del YouTube y que todo el mundo los vea y sean famosos y ser influencer y ser no sé qué tanto. Realmente Dios quiere que tú seas eso. ¿Y para qué? ¿Y a quién le vas a hacer? ¿Qué bien le vas a hacer a las personas haciendo tú aquello? Guárdate de la vanagloria de la vida. En esas áreas debemos de tener atención nosotros para no caer en pecado. Ahora bien, ¿cómo vencer la tentación? Si ya vimos las áreas y un ejemplo de cómo Jesús venció la tentación, ¿cómo podemos trabajar nosotros en vencer la tentación? Primero que nada, debemos limpiar el corazón de las cosas de este mundo. Mateo 13, verso 22 dice: el que fue sembrado en espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y aquí está hablando Jesús la parábola del sembrador. Y dice que el sembrador salió a sembrar y que parte cayó en buena tierra, parte en piedras, parte en espinos. Y te narra el fruto de cada una de esas áreas. Y aquí estoy haciendo énfasis en la parte que cayó en espinos. Y te dice que es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Cuando la persona sí oye la palabra y sí le interesa lo de Dios, pero tiene un afán por otra cosa también y pone a competir a Dios con sus deseos. Entonces no tiene un corazón limpio, tiene un corazón doble. Quiere a Dios y quiere algo más.
a Dios y la avaricia, a Dios y las orgías, a Dios y la borrachera, o el afán o el engaño de las riquezas, o algo que este siglo te pone y te tienta el mundo en las épocas actuales. Cuando eso pasa, ahogan la palabra. Entonces, ¿cómo hacer para que no ahogue la palabra este tipo de tentaciones en tu vida? Simple, limpia tu corazón. Así como el que va a sembrar le quita espinos y cardos y limpia por completo la tierra, tú, cuando quieras que la palabra de Dios haga efecto en tu vida, limpia tu corazón. Quítate las cosas que te estorban para que pueda la palabra dar fruto. Ahora, que con tanta radicalidad, ¿qué tan radicales debemos de ser para guardarnos de la tentación y para limpiar nuestro corazón? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 22 al 23, dice Pablo instruyendo a Timoteo, su discípulo, un joven: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Timoteo era un joven y Pablo instruye a su discípulo joven a huir de las pasiones juveniles, como José, que en una ocasión tuvo una oportunidad de pecar y dejó hasta su túnica yéndose a correr de ahí para no caer en aquello. Y más bien te pones a pensar por qué se acercó tanto. Pero bueno, huyó y se logró salvar finalmente. Entonces, Pablo le dice al joven: huye de las pasiones juveniles. Debemos de huir de todo aquello que nos lleve a pecar. En el caso de Timoteo, pues eran las pasiones juveniles porque era un joven, las mismas que tuvimos nosotros cuando éramos jóvenes. Y quizás tú dirás: sí, qué bueno que los jóvenes se guarden porque pueden caer muy grandemente. Sin embargo, cuando vemos la Biblia, las peores apostasías no se dieron en los jóvenes, se dieron en los grandes, en los adultos, no en los jóvenes. Por ejemplo, Salomón, cuando fue joven, pidió a Dios: Dios, dame sabiduría, yo no sé entrar ni salir, hazme sabio. Y Dios lo hizo sabio, y lo hizo riquísimo, y lo hizo muy popular. Y al rato, ya que era adulto, empezó a recibir la idolatría, empezó con muchas mujeres, empezó con muchos desvíos y se apartó de Dios. No cuando era joven, cuando era adulto. David, cuando era joven, venció a Goliat, tan joven que era un adolescente, y venció a Goliat. Pero no cayó cuando era un adolescente, a pesar de que peleó contra un gigante. Cayó cuando adulteró con Betsabé y ya era un hombre, a lo mejor de alrededor de 50 años, y Betsabé era una jovencita. Y sedujo, siendo un hombre mayor, a una jovencita. ¿Cuándo cayó? Cuando era adulto. Judas, el apóstol, cayó en avaricia y vendió a Jesús por unas monedas de plata. Y Juan, el más joven de ellos, no cayó en algo tan desagradable. Noé, por ejemplo, cuando era joven, construyó el arca y se preparó y predicó y fue pregonero de justicia. Cuando era mayor y ya había pasado el diluvio y no quedaba más que su propia familia en la tierra, se emborrachó. ¿Cuándo cayó? Cuando era adulto. Entonces, si los jóvenes se deben de guardar, ¿cuánto más los adultos no nos debemos de guardar? Pero a veces pensamos: es que ellos tienen muchas tentaciones. Sí, tú también las puedes tener peor y puedes caer peor. Ahora, en vez de andar en las tentaciones, lo que la Biblia nos llama es a llenarnos de Cristo. Romanos 13, versos 13 y 14 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Andar de día es andar en luz, y Cristo es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Andar honestamente es verdaderamente viviendo en Él, sin ser hipócrita, entregándote a Dios de todo corazón. Y vestido de Cristo quiere decir que seas como Él, que reflejes a Él, que venzas la tentación, como ya vimos que Jesús la venció. Andar de noche es lo contrario, es andar sin Él, en pecados. Y te dice como borracheras, lujurias, lascivias, envidias, proveyendo para los deseos de la carne. El pecado entonces es un círculo, como una espiral que te mete en uno y luego en otro y luego en otro y te va alejando de Dios. Un pecado te lleva a otro pecado y luego a otro, y un mar de tentaciones. Pero Dios quiere que estemos con Él y andemos con Él y seamos de Él. ¿Cómo? Llenándonos de Cristo.
venciendo la tentación, que cada vez que lo hagamos tenemos una oportunidad de honrar a Dios. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios te va a dar una corona y te va a recibir y te va a decir bienaventurado, y va a poner la corona en tu cabeza, la corona de la vida, y ya no vas a perder la vida nunca más. ¿Cuándo? Cuando vea que tú eres fiel y que tú soportas la tentación, Él te va a dar la corona de la vida en el cielo. Y Dios honra a los que le honran, y los que lo desprecian serán tenidos en poco. Un joven en Estados Unidos hizo un viaje a Panamá para trabajar y ganar dinero y pagar sus estudios en una oportunidad que tenía de ir a Panamá. Y antes de salir, su madre colocó sus manos en los hombros de él cariñosamente y le miró a los ojos y le dijo: vas a estar fuera de casa mucho tiempo, pero cuando tú regreses te voy a mirar a los ojos y yo sabré si has deshonrado a tu madre y a tu Dios. Yo quiero que tú no me deshonres y que no deshonres a Dios. El joven se ausentó e hizo frente a muchas tentaciones en Panamá, pero permaneció limpio. Y cuando regresó a Carolina del Sur, encontró a su madre, colocó sus manos en sus hombros y le dijo: madre, mírame a los ojos. He vivido limpia y rectamente, no bebí, ni jugué, ni toqué mujeres, ni anduve en desvíos. Su madre le miró y quedó satisfecha. Una mirada ganó de su madre, satisfecha quedó. El joven después se hizo pastor y se hizo cristiano también, firme, fuerte y escritor de muchos libros y cuestiones que bendijeron a otros. ¿Cuál fue su corona? Recibió la mirada satisfecha de su madre. Dios nos va a dar no solamente una mirada, nos va a dar una corona física y nos va a honrar y nos va a recibir y nos va a ayudar. Y hay que recordar que el diablo no va a dejar de insistir una y otra vez, pero siempre la salida va a ser poner nuestro corazón en la gracia de Cristo. Hebreos 2, verso 18 dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, Cristo padeció, no le gustó, le costó, sufrió, padeció siendo tentado. Y por lo tanto es comprensivo, es poderoso, te atiende, te ayuda, sabe cuando tú estás padeciendo por la tentación, te comprende, porque a Él también le costó vencer esa tentación que a ti te está costando y te va a ayudar. ¿Cómo entonces saldremos de la tentación? Viendo a Cristo. No hay otra forma, viendo a Cristo. En una ocasión una mamá iba con su hijo pequeño de 6 años e iba a visitar a una amiga. Y entonces estaba con el hijo y de repente se puso a platicar con la amiga, y el niño se quedó así en la calle viendo que había un pintor que estaba pintando una casa enfrente con un andamio, y estaba subido el pintor en el andamio para pintar en lo alto. Muy alto estaba el pintor. Entonces la mamá de repente volteó y dice: ¿dónde está mi hijo? Se sale aterrada para ver dónde quedó el hijo, y cuando sale veo al hijo que ya estaba chiquito, pero estaba subiendo ya bien arriba en el andamio. Y le grita a la mamá aterrada al hijo para que se bajase de ahí. Y estaba bien alto el hijo, y ahí va, y entonces el pintor se da cuenta que había un niño que lo estaba tratando de alcanzar imitándolo. Y el niño, cuando voltea a ver a la mamá, pone la mirada abajo y se da cuenta que estaba en gran peligro, porque nada más estaba yendo hacia arriba y no le estaba poniendo atención. Y entonces el pintor, que fue muy listo y tenía experiencia en eso de andar subiendo andamios, le dice a la madre: mire, espérese, no se preocupe, yo me hago cargo. Y al niño le dijo: mira, amiguito, no te preocupes, escúchame a mí, mira hacia arriba y sube hacia donde yo estoy. Le extiende la mano, el niño levanta sus ojos, deja de ver abajo, que es lo que da miedo, y empieza a ver al pintor que le estaba extendiendo la mano y que le sonreía. Y va el niño y termina de subir y llega a los brazos del pintor. El pintor lo abraza, lo asegura bien y baja con él y se lo regresa a la atribulada madre. ¿Cómo salió el niño del peligro? Viendo hacia arriba a un pintor que le quería ayudar. ¿Cómo saldremos tú y yo del peligro de la tentación? Viendo hacia arriba a un Cristo precioso que nos quiere ayudar y que fue tentado en todo y que nos extiende su mano para salir de cada tentación.
Y si ese pintor ayudó al niño, Cristo nos va a ayudar a nosotros. Ahora veamos cómo Cristo pidió ayuda y obtuvo ayuda para vencer su más grande tentación, porque inició su ministerio siendo tentado y terminó con una grandísima tentación. Lucas 22, versos 42 al 44 dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel en el cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahí estaba Jesús intercediendo antes de ir a la cruz en el Getsemaní, y pedía y le rogaba, Padre, pasa de mí esta copa, mas no sea mi voluntad sino la tuya. No es lo que yo quiera, Padre, es lo que tú quieras. Y estaba con tal nivel de estrés que le escurría sangre, y eso pasa cuando estás muy estresado y los vasos capilares de la frente se te rompen, y entonces con el sudor y el calor le salía el sudor como con color rojo, y estaba en agonía muy intensamente. Pero dice que cuando él estaba pidiendo, un ángel le fortaleció. Imagínate, Dios envía un ángel para fortalecerle. ¿Y qué hizo después de que el ángel le fortaleció? Oraba más intensamente. ¡Qué experiencia espiritual! ¡Qué experiencia de estar orando y que Dios envía un ángel a fortalecerte! ¿A ti te ha enviado un ángel a fortalecerte? Dios puede enviar un ángel para que tú tengas fortaleza. Obviamente iba a ser algo que necesitaba mucha fuerza, y envió un ángel con una fuerza especial para que tuviera Jesús esa fuerza y pudiera vencer la tentación. Pero aún él no era, pues ya llegó el ángel, ya tengo la bendición del cielo, ya con eso, ya paso, ya. No era conformista, sino cuando apareció el ángel del cielo para fortalecerle, él oraba más intensamente. Más intensamente. Entonces, ¿qué vemos a Jesús? Que no era un conformista. No era no, ya quiero lo que el ángel me bendiga. No, yo no nada más quiero al ángel. Gracias, ángel, que viniste a fortalecerme. Pero Padre, yo quiero tu ayuda. Yo quiero tu bendición, Padre. Yo quiero que tú me des tu gracia para vencer esta tentación. Quiero que tú me ayudes. Y si Jesús oraba más intensamente y no era conformista con la tentación, ¿cuánto tú y yo no debemos de orar así? Ser profundos en encontrar la gracia del cielo. Orar presentándonos tal cual somos. Salmo 38, verso 9 dice, Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Así, Señor, todos mis deseos, todo lo que yo tengo, todas mis tentaciones, los buenos, los malos, las cosas a hacer el bien y también las tentaciones a hacer el mal, todos mis deseos te los pongo. Y mi suspiro, hasta mi forma de respirar, no te es oculta. Aquí ves un salmista que le ponía su corazón toditito a Dios. ¿Por qué no hacemos eso? Había un hermano que estaba predicando en un camión y regaló una tarjeta a un usuario que decía, mira a Jesús en la tentación. La mirada de fe es el poder que te va a dar, y la victoria de Cristo a tu alma tendrá. Y entonces se bajó el que andaba repartiendo el folleto, y la persona que recibió el folleto se bajó también del camión y lo buscó al predicador y le dijo, ¿sabes? Yo estaba arriba de ese camión y me iba a suicidar aventándome desde lo alto del muelle al cual va a llegar el camión. Mi esposa murió hace poco, mi hijito también, y yo estaba sumido en la tristeza y en la desesperación. Pero cuando tú me diste ese folleto, recordé que mi esposa era creyente, y recordé en un instante las últimas palabras que me dijo antes de morir. Te voy a esperar en el cielo, en la puerta. Y yo sé que no tengo esa promesa de ir al cielo. Yo necesito tener esa salvación para algún día ver a mi esposa en la puerta. Ayúdame a llegar y a encontrar la salvación de mi alma. ¿Qué hizo su hermano? Ayudó a esa persona que estaba abriendo su corazón, le estaba diciendo su tentación, le estaba expresando su necesidad. Le abrió todo y lo ayudó y lo llevó a Cristo. Así como ese hombre abrió su necesidad y su tentación y escapó. Fíjate qué tentación, me voy a suicidar. Pero escapó de la tentación a través de otro que le ayudó.
nosotros podemos escapar de las tentaciones si vamos con Jesús y Él nos ayuda. Si le amamos, siempre nos va a dar una forma de escapar de la tentación. Segunda de Pedro 2:9 dice: sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dios sabe castigar al injusto y lo reserva para el día del juicio ser castigado. ¿Tú crees que el diablo va a ser castigado? Yo creo que sí. Bueno, así tan seguro como que Dios va a castigar al diablo y tiene un juicio para él, así de seguro es que Dios sabe librar de las tentaciones a los piadosos. ¿Quiénes son los piadosos? Los que le aman, los que tienen un corazón que ame, que quiera a Dios. Entonces, si tú amas a Dios y dices: Dios, yo quiero amarte, yo no quiero caer en esto, tú ayúdame, Dios viene y te va a saber librar de la tentación. Y cuando venga otra tentación vas a estar más fuerte porque ya venciste una previa. Que se necesita ser piadoso, pero también eso te lleva a crecer. Apocalipsis 3:10 dice, fíjate bien: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, o sea, venció la tentación y fue pacientemente honrando a Dios, ¿qué le pasa en consecuencia? Dice: yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, a esa iglesia a la cual Dios le escribe, guardó la palabra de su paciencia. Fue una iglesia que soportó la tentación y como consecuencia adquiere una fuerza mayor para que cuando viniera una tentación sobre todo el mundo, Dios ahora la guardara. Entonces, ¿qué pasa? Vences la tentación y te haces más fuerte. Y ahora la puedes vencer mejor. Al principio cuesta mucho trabajo. Después ya no te va a costar tanto trabajo. Dios te hace más fuerte y más fuerte. Y el diablo, así como dejó a Cristo y se fue y lo dejó por un tiempo, así te va a dejar a ti. Y Dios te va a hacer más fuerte. Y por eso recordamos cuando Juan les escribe a los jóvenes en un sentido espiritual y les dice: ustedes se hicieron fuertes porque han vencido al maligno. Entonces, ¿cómo puedes tú dejar de ser un niño fluctuante? Vence al maligno. ¿Cómo puedes vencer al maligno? Vence la tentación, busca la gracia de Cristo y ten su fuerza y un espiral positivo de vencer la tentación, hacerte más fuerte, que venga otra, la vences, te haces más fuerte y Dios te va a dar su gracia para que puedas seguir adelante. Otro ejemplo, vemos la tentación de Jesús previo a la crucifixión y sabemos bien que Él pasó y que otros no pasaron, pero vamos a recordar cómo fue aquella ocasión. Mateo 26, versos 38 al 41, dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Una lucha personal porque iba a ser crucificado, pero quiso tener como respaldo a sus amigos, a sus discípulos. Y él peleó su lucha y la nuestra, porque ganó la redención nuestra en la cruz. Y aquellos no pudieron pelear la de su propia alma, porque terminaron negando a Cristo y porque estuvieron vencidos, porque la carne era débil, porque el cuerpo tenía sueño y se fueron a dormir en vez de estar orando para tener la fuerza para pasar la tentación. Y pasó lo que decía la profecía: herirá al pastor y las ovejas serán dispersadas, y fueron dispersados. Cristo oró y pasó, ellos no oraron y reprobaron. Y eran apóstoles. Si tú no oras, si yo no oro, vamos a reprobar. Nosotros no somos apóstoles. Necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos orar, necesitamos tener la ayuda del cielo para vencer la tentación. Y eso quiere Dios de ti: hacerte fuerte, hacerte libre, hacerte una nueva persona. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí está el diablo. Y está buscando a quien devorar como león rugiente.
en el mundo buscando en cada oportunidad que come el león carne, y si tú estás en la carne, si estás lejos de Dios, te va a comer como un león rugiente y va a hacer de ti lo que ya hizo con muchos. Mira a Adán y a Eva, no tenían concupiscencias, no tenían pecados, no tenían maldades previas y cayeron. Mira a Salomón, el hombre más sabio que ha existido, el rey más sabio que ha existido, y cayó. Mira a David, el escritor de la Biblia, y cayó. Mira a Judas, ya hablamos de él, también cayó el apóstol. ¿Por qué no podemos caer tú y yo si no tenemos cuidado? El diablo los tentó y cayeron. El diablo te va a tentar y vas a caer también si no tienes cuidado. Por lo tanto, ¿qué debes de hacer? Sed sobrios y velad. Apártate de la tentación. Y de esto de apartarse de la tentación me gusta un ejemplo que parece chiste, pero es real. En Veracruz cazan a un chango que les gusta mucho, y de hecho hay costumbres donde hasta el cerebro se comen y toman ventaja de muchas cualidades del chango. Pero a este chango le gusta mucho un dulce, y una vez unos cazadores hicieron algo que parece broma, pero es la verdad y nos enseña a nosotros. Pusieron el dulce en medio de una jaula colgada de una cuerda, y al chango le gusta mucho ese dulce. Entonces llega el chango, mete la mano a través de los barrotes de la jaula, cierra la mano y la empuña y quiere sacar el dulce. Y no lo puede hacer porque ahora tiene la mano empuñada, y para sacar el dulce tendría que empujarlo y sacar la mano y hacerlo de otra manera, pero él no lo quiere perder. Entonces mete así delgadita la mano entre los barrotes, se empuña y ahora no le sale la mano. Y se van acercando los cazadores por detrás con palos, con bats, y lo van a golpear. Y él tiene miedo de los cazadores que vienen, pero le gusta mucho el dulce. Y entonces no lo quiere soltar, y sabe y ve el peligro que ya vienen y que se están acercando, pero no lo quiere soltar, no lo quiere soltar. Y por más que jala, la jaula está agarrada y no se puede desprender, pero no quiere dejar el dulce. Entonces finalmente llegan los cazadores, lo agarran a batazos, a palazos, lo matan a golpes y se lo comen. Querido amigo, si tú dices, qué tonto el chango, ¿por qué no soltó el dulce y escapó? ¿No es verdad que somos nosotros igual que él? Y viene el diablo, viene el tentador, viene la desgracia, viene la dificultad y no soltamos la tentación. ¿Por qué no soltarla? ¿Por qué no abrir la mano? ¿Por qué no decir, dejo el dulce ya? Dejo la fornicación, dejo el adulterio, dejo la mentira, dejo el robo, dejo esto, ya me aparto, ya me voy. Y pido la ayuda de Dios. Pero queremos todo y no queremos soltar aquello que nos va a destruir. Y terminamos en grandes problemas y dificultades. Dos promesas para concluir. La primera, Dios siempre nos va a dar la gracia para vencer la tentación si andamos con Él. 1 Corintios 10, versos 12 y 13 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que también juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar. Es muy hermoso este versículo, porque Dios no va a permitir que tengas una tentación que tú no puedas soportar. Te va a dar con la tentación la ayuda para soportar esa tentación. No es un padre injusto, te va a poner algo que tú puedas cargar. Es como cuando una familia se está mudando de casa y tiene un hijo joven y le dice al hijo, a ver, vamos a cargar las cajas del camión, y llega el hijo y carga algo muy pesado porque está muy fuerte. Y tiene un hijo pequeñito, y entonces al hijo pequeñito también viene a ayudar, y ¿qué hace el padre? Le da una cajita chiquita, algo pequeñito, algo que pueda él cargar. No le pone una cajota que no pueda cargar al niño o que le vaya a dar una hernia. Le pone una cajita chiquita para que también él ayude a su capacidad. Así hace Dios. Cada tentación que esté delante de ti, tú la puedes vencer. Tú la puedes vencer. Por tanto, veamos a Cristo y venzamos la tentación. Y Cristo siempre nos dará la salida. Hebreos 4, versos 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él está, Él nos quiere ayudar. Él es alguien que es nuestro sacerdote, nuestro guía, nuestro pastor, aquel que nos cuida, que nos ama, que es compasivo, que tiene el deseo de echarnos la mano, que nos ayuda, nos bendice y que no es cualquier cosa, es un gran sumo sacerdote que traspasó el cielo, que está lleno de gloria en el lugar más poderoso del universo, sentado ahí, y que se compadece de nuestra debilidad y que te entiende porque fue tentado en todo, pero sin pecado, y que te puede ayudar. Entonces, si tenemos tanta ayuda, pídela y apóyate de Él y pídela. Termino con un ejemplo. En la mitología griega había unos seres particularmente tentadores que eran las sirenas en la isla de la tentación. Y esas sirenas, que eran muy hermosas y cantaban cantos muy hermosos, cuando iban los marineros pasando por ahí, empezaban a cantar y atraían a los marineros y iban hacia ellas, y había unas piedras y unos escollos y unas tormentas, y todos los barcos eran rotos en aquel lugar y perdían la vida los marineros. Entonces muchos trataron de cruzar por aquellas islas encantadas, apelando a diferentes cosas para lograr vencer a las sirenas. Uno de ellos se tapó los oídos con cera, de tal manera que no podía oír nada y logró cruzar. Otro de ellos se amarró a un mástil y quería oír a las sirenas, y le puso cera a sus marineros para que ellos no oyeran nada, y decía, no, si yo les digo que me suelten, me aprietan más. Y entonces estaba ahí él en el mástil, y cuando empezaron las sirenas a cantar, les rogaba y les suplicaba y hacía muchas cosas, vamos hacia allá, y les gritaba, pero ellos lo amarraban más porque no oían nada, y siguieron así, y se lograron escapar, y aquel estaba tentadísimo hasta que ya se apartó de las sirenas. Pero un tercero llevó a bordo de su barco a un hombre que cantaba y tocaba maravillosamente, se llamaba Orfeo. Y ese era tan bueno tocando la música que las voces seductoras de las sirenas eran contrarrestadas por la música de Orfeo y apagadas por una canción mucho más dulce. Y querido amigo, cuando nosotros estamos cerca de la isla de la tentación, puedes tratar de llenarte tus oídos con cera y decir, no hay, y no veo, y me alejo, y no sé, meterte en un tronco, en una columna, o con cadenas, o apartarte del mundo, no sé. Pero eso no vence la tentación. A veces te frustra y te amarga. O atarte en un mástil y desearlo, pero estar amarrado por el legalismo y las cosas, como Pablo alguna vez estuvo, lleno de reglas religiosas. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y tengo dos leyes, una en mi cuerpo que me dice ve a pecar, y otra que te dice que obedezcas. Soy un miserable, no tengo nada. Y así tampoco puedes ser libre. Mejor seamos como aquel que puso a Orfeo en su barca. Si ponemos a Jesús como nuestro compañero y Él va con nosotros y oímos su música, su compañía, su dulzura, su amistad, su ayuda, ¿qué es una tentación? ¿Qué es una borrachera? ¿Qué es drogarte con algo? Al lado de Jesús se hace como nada, y es fácil despreciar la tentación cuando está Jesús a tu lado. Y Pablo, cuando lo entendió, que antes estaba amarrado al mástil, deseando el pecado y con los legalismos que no podía salir, terminó diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cristo es el que nos puede librar. Cristo es el que nos puede dar gracia y nos puede ayudar. Nosotros necesitamos a Cristo. Hagámonos fuertes por medio de su gracia y su ayuda. Y esa pelea o esa búsqueda es personal. Nadie la puede pelear por ti. Cada uno de nosotros necesitamos encontrar la gracia de Cristo y vencer la tentación. Vénsela esta semana y vénsela toda la vida, y sé de Cristo, y Él te va a ayudar y te va a bendecir. Amén. Con eso terminamos. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Que tengan buena tarde. Dios les bendiga mucho.